Bosque mesófilo de montaña. Autores: Calvo Medina Alba Rebeca, Hernández Basurto David, Ocampo Retana Montserrat y Ríos Aguilar Daniela Alejandra. Índice. Introducción. Asociaciones que presenta, clima donde se localiza, altitud, tipo de suelo, distribución fisiográfica en México, estructura de la vegetación, fisionomía, formas de vida dominantes, especies que caracterizan a la comunidad vegetal, familias botánicas representativas, diversidad de briofitas, diversidad de pteridofitas, diversidad de gimnospermas, diversidad de angiospermas, endemismos y legislación, importancia del tipo de vegetación, adaptaciones de las plantas, grupos humanos, uso de productos maderables y no maderables, problemática, comentario final, referencias bibliográficas y página web consultada. Introducción. El bosque mesófilo de montaña, también llamado bosque de niebla, bosque de neblina, bosque húmedo de montaña, nuboselva o selva nublada, suele ubicarse en la zona intertropical. Su determinación es difícil debido a que tiene más de una relación con diferentes ecosistemas, sobre todo en cuestión de flora, pero se es bien sabido que ocupan sitios con grandes tasas de humedad, que sean bastante frescos teniendo un clima entre templado, tropical, húmedo, y que le confiere la capacidad de formar neblina casi todo el año, sobre todo durante las épocas frías, que pueden ir desde noviembre a abril. Este ecosistema tiene gran cantidad de asociaciones debido a la gran diversidad de organismos, tanto de fauna como de flora, que pueden ser considerablemente variables, incluso entre distintas regiones del mismo bosque. Además, cuenta con algunas de las especies más longevas de plantas vasculares del planeta, como los licopodiofitos y pteridofitos, siendo estos la base primordial de alimentación de ejemplares que habitaban la Tierra en la era del Paleozoico, entre el Carbonífero y el Pérmico, hace aproximadamente 250 a 360 millones de años, lo que le confiere gran importancia en su conservación, ya que se encuentra en peligro latente por las actividades humanas, como los niveles altos de fragmentación o deforestación, y los diferentes cambios climáticos provocados por el calentamiento global. Cabe recalcar que su importancia reside en la cantidad de especies que resguarda. En el caso de México, suelen ser de los ecosistemas con mayor número de especies de flora endémicas, y no solo eso, pues comparte con otros ecosistemas la capacidad de capturar y controlar los flujos de agua en todo el planeta para satisfacer el consumo humano, así como la producción constante de altos niveles de oxígeno que se distribuye a distintos organismos dentro y fuera del ecosistema. Asimismo, al final de la temporada de lluvias se distribuye ampliamente otro grupo de organismos sumamente importantes, que son los hongos, cuyo papel clave en la descomposición, reciclaje y absorción de nutrientes, pues al ser un ambiente tan húmedo, el suelo algunas veces puede presentar características anaeróbicas y se dificultan los procesos de degradación de materia orgánica. En México no ocupa más del 1% del territorio, lo que es alarmante, pues hasta un 50% de superficie que ocupaba el ecosistema originalmente ha cambiado drásticamente su uso de suelo por actividades productivas o de servicios ecosistémicos. Y al no ser la única de las causas de pérdida del ecosistema, se requiere la implementación de investigaciones, pues es poco estudiado debido a su funcionamiento tan complejo, y medidas inmediatas para su conservación y restauración, ya que las áreas protegidas no son suficientes para mantenerlo a salvo. Asociaciones. Cuando se hace referencia a una asociación, significa que hay relación entre organismos de diferentes ecosistemas o en sus condiciones climáticas. En este caso, hay varios ecosistemas con relación sobre todo de la vegetación con el bosque mesófilo de montaña, término que fue utilizado en 1946 por primera vez en un estudio de vegetación del río Balsas, pero no es hasta 1978 que tras la publicación de Sadowski que el término se comienza a usar con frecuencia para lugares antes determinados como bosques caducifolios o de niebla.
Entre más asociaciones se tengan, mayor será la dificultad para determinar el tipo de ecosistema, pues tienen cosas en común. Este es el caso del bosque mesófilo de montaña, ya que también se le puede denominar, según la Conavio, como bosque de niebla, bosque de neblina, bosque húmedo de montaña, nuboselva, selva nublada, etc. La variedad de asociaciones se debe al conjunto de diversos factores, tales como la ubicación y diversas condiciones ambientales. Y para llegar a denominarlo como se le conoce, muchos autores divagaron entre sus características, denominándolo de otra forma. Tal es el caso de Leavenworth en 1946, que denominó como bosque nublado del valle al bosque mesófilo del Cerro Táncítaro de Michoacán. Clima. Suele ubicarse en la zona intertropical del planeta, puesto que es aquí donde la condensación de aire húmedo proviene en su mayoría del mar, ubicándose normalmente en las laderas del barlovento de las montañas. También aquí se forman densas nubes provocando un nivel alto de precipitación pluvial y por ende de humedad, que es lo que más requieren los grupos de plantas que conforman este ecosistema. Como consecuencia, casi todo el año hay formación de neblina, lluvias abundantes, en épocas frías es propenso a temperaturas muy bajas por debajo de los 0 grados centígrados, debido a sus niveles de humedad, pero de forma general sus temperaturas oscilan entre los 12 y 23 grados, siendo de clima templado húmedo. Altitud. Debido a la fragmentación de su distribución, estos presentan gran tolerancia a las adversidades ambientales. En este caso, se pueden desarrollar desde los 400 metros sobre el nivel del mar hasta 500 metros sobre el nivel del mar, en el caso de Veracruz, hasta lugares muy altos de 2.700 metros sobre el nivel del mar a 3.100 metros sobre el nivel del mar, como en la Sierra Madre Oriental o la Sierra Norte de Chiapas, todo dependiendo sobre todo de la disponibilidad local de humedad. Tipo de suelo. Se distribuyen normalmente en áreas variadas con relieves occidentados, abruptos, en laderas de pendientes pronunciadas o inclinadas, cerca de cañadas o fuentes de agua para mantener niveles altos de humedad y se pueda resguardar de los vientos fuertes o las altas temperaturas que lo desecarían. Los sustratos suelen ser variados desde calizas kársticas, lutitas, laderas de cerros andesíticos o basálticos, y el suelo suele ser de acrisol, órtico, andosol, cambisol, regosol y litosol. Pueden ser desde arenas hasta arcillas. Este varía desde suelos someros hasta profundos y suelen ser muy ricos en materia orgánica. Distribución fisiográfica en México. Las condiciones en las que se desarrolla están restringidas en el país y requiere de condiciones de humedad, temperatura y precipitación óptimas para crecer. Se limita a zonas montañosas con pendientes pronunciadas como cañadas y zonas con poca incidencia de rayos UV y vientos fuertes. Se presentan variaciones edáficas y climáticas que interactúan con características como la orientación, la pendiente, la altitud, la latitud, la nubosidad y la humedad del aire y del suelo. Debido a la diversidad de características que influyen en el medio, la cantidad de especies que se presentan, por lo que es difícil generalizar e interpretar datos. Ocupa cerca del 1% del territorio nacional y se encuentra en al menos 20 estados del país en altitudes entre 600 y 3.100 metros sobre el nivel del mar. Estructura de la vegetación. Los gradientes de la estructura vertical pueden dividirse según la altura que alcanzan los organismos del área estudiada. Se considera un bosque denso por contener especies arbóreas de 15 a 35 metros de alto. Algunas especies pueden superar los 60 metros, como por ejemplo Cornus disciflora. Es el
grupo que predomina el nivel superior en el bosque de Santo Tomás de Teipan. En este mismo ejemplo se describen dos niveles de topografía, ladera baja de Cañada y la cima. Ambos lugares se caracterizan por rasgos topográficos contrastantes, aunque se observa una homogeneidad en la estructura del sistema y una inclinación de grupos de animales por alguna de las dos zonas. Generalmente se observan varios estratos arbóreos, además de uno o dos estratos arbustivos. Los estratos herbáceos pueden presentarse en cantidades disminuidas o ser exuberantes con gran diversidad de pteridofitas. Fisionomía, formas de vida dominantes. Su ubicación permite la interacción de especies vegetativas tropicales y templadas. A esto se debe la amplia diversidad de grupos presentes. Por la amplia gama de plantas presentes en este ecosistema, se calcula que alberga el 12% de la riqueza de plantas del país. En 2003, Catalán y su equipo describieron el porcentaje de cada grupo dentro de la vegetación florística. 72% corresponde a árboles, 20% a arbustos y 8% son lianas. Los grupos faunísticos también han logrado adaptarse y prosperar en estas condiciones. De los grupos de vertebrados como mamíferos, anfibios, aves y mariposas, se han registrado aproximadamente 755 especies. Toledo, 2009. González Ruiz y colaboradores en 2014 presentaron un listado de especies de mamíferos presentes en el bosque mesófilo de montaña, que se reparten en 121 géneros, 29 familias y 11 órdenes. Las familias más abundantes son las de roedores crisétidos, además de familias de murciélagos como Philostomide y Vespertilionidae. En 2007, Martínez publicó los resultados de un trabajo de muestreo de 1997 a 1999, donde se observaron 41 familias y 181 especies de aves. Esta cantidad representa el 98% del total de especies esperadas. Una de las especies más importantes que habitan estos sistemas ambientales es el quetzal, Pharomacrus mochino, el cual se encuentra en peligro de extinción. Especies que caracterizan a la comunidad vegetal. Existe una densa cubierta de árboles de géneros como Liquidambar, Magnolia, Jungleans, Podocarpus, Ostrea, Cletra, Oreophanax y Turpinia, que resaltan debido al uso comercial de su madera y su gran presencia en el sistema. Del grupo de organismos arbustivos se han descrito 7 especies cícadas y algunas del género Piper. Martínez de la Vega en 2010 determinó en La Palma, Tamazopo, en San Luis Potosí, 2 localidades con dominancia fisionómica de Liquidambar styraciflua y Quercus spp. La fertilidad del suelo lo hace un hábitat indicado para variedades silvestres de especies de cultivo como la papa, el café, el aguacate, pepino, tomate y algunas frutas. Muchos de los asentamientos humanos cercanos a este ecosistema han hecho uso de su vegetación en el ámbito medicinal, ornamental y ceremoniales. Contiene vínculos de grupos presentes en el este de Estados Unidos y Canadá, o al menos especies emparentadas con dicha área. Uno de los elementos importantes es el componente meridional que comparte géneros y especies con la región andina. Familias botánicas representativas. Debido a la riqueza biológica que encierran los bosques mesófilos de montaña, se ha observado un incremento en el estudio de las especies y grupos que conforman el ecosistema. Hasta 2013 se tenía un total de 5.533 plantas con flores. Gracias a su ubicación en la zona neotropical, puede contener especies de caducifolias de clima templado y perennifolias tropicales. Sedowski, en 1991 y 1996, sugirió que existen al menos
2.500 especies vasculares que habitan únicamente en los bosques mesófilos de montaña. Con 114 familias, 450 géneros y alrededor de 1.300 especies, las dicotiledóneas son el grupo con mayor representación en los bosques mesófilos de montaña. En 2021, Sadowski identifica a Orchidaceae y Bromeliaceae como las familias representantes de las epífitas, además de Lorantaceae y Xanthalaceae como las más abundantes de las hemiparásitas. Otras familias como Araceae, Begoniaceae y Lauraceae son representadas por al menos 30 especies. Cerca de 13 familias de la flora vascular son exclusivas de esta vegetación, según Sadowski, 1996. Diversidad de briófitas. Las briófitas, o también conocidas como musgos y hepáticas, son plantas terrestres no vasculares de tamaño pequeño que se desarrollan en una variedad de microhábitats y ambientes húmedos. Además, se tiene un interés evolutivo por su relación con el origen y evolución de los primeros linajes de plantas terrestres. En el bosque mesófilo de montaña, las briófitas están bien representadas. Las más distintivas son las epífitas, relacionadas con la alta disponibilidad de agua, característica de esta vegetación. Herrera 2013. Llegan a cubrir en grandes cantidades las ramas y las hojas de los árboles y de los arbustos. Sadowski 2006 menciona algunos géneros más comunes de estos bosques como Anamodon, Hormalia, Papila, Pilotrichella, Porotricum, Prionodon, Rhizogonium y Sclerotemia. Diversidad de pteridofitas. Los licopodios y helechos pteridofitas son plantas vasculares herbáceas con una gran variedad de tamaños, carentes de semillas y se localizan en casi todos los tipos de vegetación. Algunas especies incluso son cosmopolitas. Además, presentan un ciclo de vida compuesto de 2 fases pluricelulares, cada una con diferente morfología, independencia ecológica, número cromosómico y función reproductora. Moran 2004, Sheffield 2008, citado por Conavio 2014. En el mundo se reconocen 1.380 especies de licopodios y aproximadamente 9.573 especies de helechos en el mundo. En México, este grupo es más diverso en las elevaciones medias de áreas tropicales montañosas, especialmente donde predomina el bosque mesófilo de montaña o bosque de neblina. Meltreter 2010, citado por Conavio 2014, cuya riqueza florística por unidad de área es la más elevada de todos los tipos de vegetación de México, además de que en ningún otro hábitat son tan abundantes y diversificadas las pteridofitas. De acuerdo con Smith 2010 y Smith y colaboradores 2006-2008, citado por Conavio 2014, en el bosque mesófilo de montaña están representadas más del 60% de las especies pteridobióticas de México, 82% de los géneros y prácticamente todas las familias, ostentando el primer lugar en diversidad a nivel nacional. Diversidad de gimnospermas. Las gimnospermas son plantas vasculares arbóreas que pueden sostenerse por sí solas, capaces de producir semillas desnudas, es decir, no están protegidas por un fruto y su distribución es cosmopolita. Dentro del bosque mesófilo de montaña podemos encontrar las especies de la familia Fagaceae y particularmente a los géneros Quercus, conocidos como encinos o robles, con una amplia distribución, y el género Fagus, comúnmente conocidos como haya, con una distribución limitada a las regiones montañosas, templadas y húmedas. Son de los elementos boreales más importantes y distintivos del bosque mesófilo de montaña, Valencia 2003, ya que tanto los encinos como las hayas juegan un papel fundamental en los procesos ecosistémicos
al albergar una diversidad alta de especies de plantas epífitas, animales, hongos y bacterias. Además, proporcionan alimento a un gran número de organismos y son importantes en la retención y el balance del agua en los bosques. Elliston y colaboradores 2005, González Espinosa y colaboradores 2012, citado por Valencia en 2013. Sadowski en 2006 enlistó estos géneros de árboles importantes: Alfaro, Alnus, Carpinus, Caria, Quirantodendron, Cinnamomum, Cletra, Cleyera, Cornus, Dalbergia, Dendropanax, Fraxinus, Junglans, Liquidambar, Matude, Meliosma, Nisa, Oecopetalum, Oreomune, Oreophanax, Persea, Prunus, Quercus, Estiras, Simplocos, Terstroemia y Sinohuevia. Mientras que González Espinosa y colaboradores en 2012 menciona una lista de las especies de árboles presentes en los bosques de niebla basados en la opinión de numerosos expertos. 762 especies distribuidas en 85 familias, logrando evaluar la contribución de las familias y los géneros a la composición florística de bosques de neblina. Destacan las contribuciones de Lauraceae, 71 especies, y Rubiaceae, 60 especies, muy por encima de la Fagaceae y Fabaceae, con 38 y 35 especies, que le siguen en tercero y cuarto lugar respectivamente. Diversidad de angiospermas. Las angiospermas o plantas con flor son plantas vasculares que forman el grupo más extenso del reino planta. Presentan estructuras reproductivas formadas por hojas modificadas conocidas como flor, las cuales van a formar su semilla, además de estar presentes en casi todos los ecosistemas de la Tierra. El bosque mesófilo de montaña tiene documentada la presencia de 5.533 especies de plantas con flores, que sumadas a las 630 especies de helechos y plantas afines alcanzan una riqueza conocida de 6.163 especies en total. Tejerio 10 y colaboradores, Conavio 2014. Esta cifra representa más del 27% de la riqueza florística del país, mientras que a nivel mundial representa 2% de la riqueza florística. Endemismos y legislación. El bosque mesófilo de montaña de México, pese a su distribución geográfica fragmentada y cambiante, además de haber perdido algunos elementos florísticos con el tiempo, se ha mantenido a lo largo de millones de años relevante por su riqueza biótica, destacando por presentar un alto porcentaje de endemismos a nivel de especie, confiriéndole una individualidad propia. Así se estima que aproximadamente el 30 al 35% de las especies vegetales del bosque mesófilo de montaña son endémicas. Redowski, 1993, Villaseñor, 2010, citado por Conavio en 2014. Asimismo, en angiospermas se ha registrado alrededor de 26 géneros viviendo de manera exclusiva o casi exclusiva en el bosque mesófilo de montaña, 3 de ellos endémicos del territorio nacional. En lo que respecta a la legislación, dicho bosque presenta un elevado valor en cuestiones de conservación biológica, ya que posee muchas especies de flora y fauna registradas bajo categorías de riesgo en la NOM 059 Semarnat del 2010. Algunos ejemplos son las especies de la familia Orchidaceae como Onicidium incurvum y Stanophea oculata, Tejeda sartorius y Telles Velasco 2017. Otras como Acer scucci, Tilia americana, subespecie mexicana, Magnolia ilticiana, Matude trinervia, Sinohuevia coccinea y Ostrea virginiana, según la Conavio en 2010.
Importancia del tipo de vegetación. Los bosques mesófilos de montaña de México, también llamados bosques de neblina o de niebla, entre otros nombres, poseen gran relevancia biológica debido al importante número de especies que contienen. Se estima que contienen 2.500 especies de plantas que crecen preferente o exclusivamente en este tipo de bosques. 30% son endémicas del país. Además, dicho número de especies de plantas representa entre 10 y 12% de todas las especies vegetales estimadas para México, lo que hace este tipo de bosque el más diverso en México en relación a la superficie que ocupa. Williams Linera en 2007. En cuanto a otras importancias, se encuentra la relevancia de servicios ambientales a los seres humanos, en los que destaca la prevención de erosión, la provisión de recursos como madera, leña y plantas medicinales, así como la regulación climática y sobre todo adquieren especial relevancia ecológica debido a que estos bosques capturan y controlan los flujos de agua. Adaptaciones de las plantas. Los bosques mesófilos de montaña están formados por una mezcla de diversas especies vegetales que día con día reciben diversas condiciones cambiantes, originadas por las altitudes, condiciones del clima y temperaturas. Debido a las altas cantidades de precipitación, las plantas frecuentemente están inmersas en neblina, por lo que nunca están sometidas a estrés hídrico. Sin embargo, este tipo de bosques muestran una estacionalidad en el patrón de distribución anual de las lluvias con periodos relativamente secos, por lo que sus especies vegetales responden al decremento o incremento de la disponibilidad hídrica, disminuyendo o aumentando su potencial hídrico según sea necesario. Un claro ejemplo de lo anterior mencionado se presenta en las especies de helechos durante la época seca, ya que disminuyen su potencial hídrico a consecuencia del incremento de la transpiración y o disminución de la conducción del agua en sus tallos y engrosan sus hojas. Regaño y Briones 2003. 3. Otros tipos de adaptaciones que pueden observarse en las plantas presentes en este tipo de bosque para sobrevivir a las condiciones cambiantes del entorno son las que presentan algunas bromelias que se han adaptado a vivir sobre los troncos de los árboles, donde aprovechan la humedad de la niebla, así como también las variaciones de los caracteres foliares de los organismos en respuesta a la luz. Toledo 2009. Grupos humanos. El bosque mesófilo de montaña es el único de los principales tipos de ecosistemas terrestres de México que no presenta evidencia de asentamientos o centros ceremoniales prehispánicos de gran tamaño, teniendo como una posible excepción la región alrededor de la actual ciudad de Jalapa, Veracruz, Hueldies y Rendón. Correa 2014. Sin embargo, actualmente los bosques mesófilos de montaña son compartidos por 28 de los 62 pueblos indígenas reconocidos por el INEGI. La mayor superficie se encuentra en los territorios de los pueblos zapoteco, celtal, chinanteco, mixe, zoque, náhuatl de San Luis Potosí, Sierra Norte de Puebla y norte de Veracruz, tzotzil, cora, mazanteco, náhuatl de Zongólica, Pico de Orizaba, Mixteco, Chatino, Maya Lacandón, Huicateco, Tojolabal, Chol, Totonaca y Otomí. Williams Limnera, 2007. No hay una información sistemática sobre la domesticación de las plantas en el bosque mesófilo de montaña. Sin embargo, al igual que en otras zonas indígenas, se trata de centros de origen y diversificación donde encontramos un acervo genético y una interacción entre las plantas domesticadas y las silvestres, como lo muestra Moguel y Toledo en su estudio realizado en 2014, donde se estudió a los productores indígenas de café y se encontró que en una sola hectárea de café bajo sombra se tienen entre 40 y 140 especies de plantas útiles, tanto para autoconsumo como para la venta en mercados regionales, nacionales e internacionales.
Uso de productos maderables y no maderables. Los bosques mesófilos de montaña son un importante pilar en la producción de productos maderables y no maderables. Los recursos forestales no maderables son recolectados en el bosque y pueden ser plantas, animales, hongos, hojarasca, leña, carbón, entre muchos otros, los cuales son extraídos por la población rural que habita en las cercanías de los fragmentos de bosque para convertirlos en mercancía empleada como alimento, tintes, ornato o medicina. Williams Linera en 2007. Por otra parte, los productos maderables con principal importancia proveen de maderas a muchas de las comunidades rurales que se ubican en este tipo de bosques o en sus cercanías y poseen una gran importancia industrial para la elaboración de productos como lo serían los componentes o partes de instrumentos de música clásica, muebles finos, muebles de mediana calidad, chapa y triple papeles, artículos deportivos, entre muchos otros. Ortega y Castillo, 1996. Asimismo, es importante resaltar que la falta de un manejo forestal adecuado en muchas de las especies con gran valor comercial han sido uno de los factores que ha motivado la reducción de este tipo de bosque y por lo tanto ha afectado el abasto de madera para las industrias en este ámbito. Problemáticas. Entre las principales amenazas para este ecosistema a nivel global se encuentran 6. La deforestación, que a su vez conduce a la conversión del hábitat original en tierras para el aprovechamiento agrícola y ganadero, y en algunos casos para el cultivo de drogas. El calentamiento global, que se ha encargado de reducir críticamente la entrada de humedad al sistema en la región y en las temporadas acostumbradas, la sobreexplotación de recursos, incluyendo la industria forestal no sustentable, las especies exóticas invasoras, la actual y creciente construcción de caminos y carreteras en zonas pertenecientes al bosque y los variados tipos de desarrollo industrial a nivel local y regional, incluyendo la minería. Williams Linera, 2007. En lo que respecta al aprovechamiento forestal, a pesar de que gran parte del bosque mesófilo de montaña se encuentra en terrenos abruptos, muchas de las áreas cubiertas por esta comunidad vegetal han estado densamente habitadas y sometidas a una intensa explotación desde hace siglos. Por lo tanto, la vegetación original ha sido eliminada en grandes extensiones de terreno. En regiones enteras ya no existe y en numerosas localidades está casi por desaparecer. Ortega y Castillo, 1996. Comentario final. La variabilidad de condiciones climáticas de suelo y la influencia de varios elementos abióticos propician las condiciones para el desarrollo de diversos sistemas, y aunque estos sistemas pueden compartir características, elementos y especies, sus individualidades crean endemismos. La convergencia de características en un sitio fomenta la diversidad de organismos, pues cumplen con los requisitos necesarios para que los grupos prosperen y se vinculen, dando lugar a nuevas especies. A pesar de la poca presencia que tiene en cuanto a superficie ocupada, el bosque mesófilo de montaña es un elemento muy importante para la biodiversidad mexicana. Puede crecer por su localización, grupos tropicales y templados, llevando con él sus riquezas y valores para el mantenimiento de los ecosistemas, así como para los asentamientos humanos que hacen uso de las propiedades de la vegetación. El bosque mesófilo de montaña es un esplendoroso lugar en la cima de las montañas, con su extensión siempre acariciada y envuelta por la niebla. Se caracteriza por ser una asociación de diferentes ecosistemas que encierra un gran tesoro biológico en la diversidad de organismos que alberga, ya que tan solo en México, este tipo de bosque contiene cerca de 2.500 especies de plantas, de las cuales 30% de ellas son endémicas. Entre sus grandes propiedades destaca la captura y control de los flujos de agua, además de la prevención de la erosión y la provisión de diversos recursos forestales, tanto maderables como no maderables.
lo cual lo ha convertido en una extensión de terreno con gran importancia en el país. Debido a sus increíbles cualidades y características, es necesario indagar en sus aspectos más importantes y crear conciencia, dado que actualmente es quizá el ecosistema más amenazado en México.